pero pasaron unas situaciones y pues el ácido en mi pie. Cuando eso sucede, no nos dimos cuenta que el ácido había quemado tan profundo. Pensamos que solo fue superficial. El ácido había quemado en mi pie y había dejado un hoyo. En el hoyo se quemó la carne, se quemó el tendón, se quemó la piel, se quemó todo. Entonces... Hola, ¿qué tal a todos? Estoy muy emocionado por ver aquí a mi amiga Melinda. Le pueden decir hola. Ella es de Belice, es una buena amiga, ella es misionera y la invité a este espacio para que pueda contarnos un testimonio muy bonito del trabajo misionero que ella está realizando. Pues tengo una historia que pasó, ya tiene como cumplirían creo que 1 año y medio o 1 año, que cuando estuve en uno de los lugares más metidos de la selva. Ese está muy metido. Cuando hablo, estuvo como de a 2 semanas de la lancha a un lugar, de ese lugar viajar un día en bote y de ese bote viajar en el río, todo ese río, de allí hasta como una semana y haciendo paradas en el monte, dormir, hacer paradas. Así que estaba muy lejos. Pues voy a contarles un poco de mi testimonio. Yo tenía unas cosas que me habían salido en la selva, como les comenté, el lugar es de difícil acceso y pues las enfermedades son muchas y como misioneros también tenemos pues para enfermarnos también. Y me habían salido unas cositas en el pie y pues se estaban tratando, pero pasaron unas situaciones y pues el ácido en mi pie. Cuando eso sucede, no nos dimos cuenta que el ácido había quemado tan profundo. Pensamos que solo fue superficial y como teníamos que viajar, seguimos avanzando y pues no tenía nada en el pie, no me dolía, no se pasaba nada. Pero cuando llegamos al lugar, fuimos a conseguir comida al monte, me mojé y en la noche tenía mucha fiebre. Pero la fiebre indicaba que había una infección interna. Entonces, ¿qué era? Cuando nos dimos cuenta, el ácido había quemado en mi pie y había dejado un hoyo. En el hoyo se quemó la carne, se quemó el tendón, se quemó la piel, se quemó todo. Entonces, el tendón se había quemado. Sabemos que el tendón es el que hace los movimientos de nuestros pies y pues también tener sensibilidad. Y como el ácido había quemado todo eso, yo ya no tenía sensibilidad en el pie, ya no lo sentía, incluso no podía caminar. Estuve como más de 4 meses sin poder caminar, solo gateaba, que ya me salían callos en las rodillas porque no podía caminar. Y cuando eso se infectó, le vamos a contar en la parte que estaba infectada, teníamos que remover toda esa piel muerta, pero en el lugar donde estábamos no hay hospitales, no existe nada de medicina alópata, no existe nada de esos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y como mi compañera había estudiado enfermería, ella me dijo, pues lo único que tengo aquí conmigo es un cuchillo nuevo y una tijera. Y yo dije, ¿qué? Me dijo, Melinda, tengo que con una pinza agarrártelo y cortarlo con la tijera. Y en el pedazo cuando está muy pegado, tienes que cortar con el cuchillo. Hermanos, créanme, o personas que me están escuchando y están viendo este video, es un dolor que no puedes explicarlo, un dolor que se conecta con el corazón y la mente. Ese dolor es muy inexplicable porque es que te estén cortando algo. O sea, no tenías anestesia. No, ahí no existía anestesia. No, o sea, ni marihuana, ni nada de eso, ¿verdad? La verdad, no. En esos lugares es muy lejos que ni siquiera hay eso. Y pues yo le dije, pues me dijo, es que tengo que hacerlo, no es como si quiero hacerlo. Y pues para ver si había una posibilidad de mejorar la situación o ver qué se podía hacer. Y como pues estaba en el inicio que se estaba pudriendo y muriendo, pues todavía tenía sensibilidad.
porque hay venitas pequeñas, hay venitas grandes, y si tú al momento de tocarlo o querer cortar es algo muy doloroso y la sangre fluye muchísimo. Me recuerdo que ese día jamás en la vida había gritado y sentido tanto dolor, pero yo sé que Dios estuvo presente porque me pudo dar las fuerzas para poder soportar tal dolor. Es un dolor muy extremo, pero mi amiga empezó a cortaba todo el área que necesitaba del que estaba quemado, empezó a sacar la cosa podrido, y cuando llegó al final con la tijera, la pinza jalaba y con la tijera cortaba, y lo que ya no podía, con el cuchillo lo terminaba de cortar. Era muy doloroso, pero gracias a Dios se removió todo lo podrido, pero no me decía nada. Cuando había terminado todo y se dio cuenta que no había tendón. Y muy preocupada, pasaron unos días y luego me dijo: Melinda, tengo que decirte algo. Y yo: ¿qué? Sí, está bien. Aquí lo que te pasó en el pie es que tú ya no tienes tu tendón. El tendón es que hace los movimientos de tus dedos y de tu pie. Y si Dios no hace un milagro, tú ya no vas a poder caminar. Dios no hace un milagro, tú ya no vas a poder caminar. Cuando me dijo eso, fue como algo que me partió el corazón, porque dije: ¿cómo voy a llegar a mi casa sin mi pie? ¿Cómo voy a poder enfrentar las situaciones? ¿Cómo voy a llegar a un aeropuerto con mis maletas en muletas, silla de ruedas? ¿Cómo voy a salir de este lugar y ni siquiera puedo caminar? Y es muy difícil poder llegar hasta acá y salir sin un pie. Y si se empeoraba, ¿cómo me van a cortar el pie en la selva si se está muerto? ¿Cómo para que no avance? O sea, muchas cosas pasaban en la mente y lloraba mucho y sin consuelo en ese momento. Pero recuerdo que empezamos a orar todos los días, porque el pie se me hinchó así como muy grande. Jamás había visto mi pie tan grande como en ese momento, por la infección que había y por lo que estaba pasando ahí, que ella se estaba pudriendo y infectando. Se hinchó demasiado al punto que no podía aguantar. Todo lo que tenía que hacer lo tenía que hacer ahí sin ningún movimiento, y pues no podía tocar el pie. Y luego, conforme avanzaron los meses, empecé a perder sensibilidad. El pie se empezó a morir. Yo quería mover mis dedos solita, yo ni siquiera podía moverlos. Tenía que ir con la mano y tratar de ver si yo misma puedo sentir, y ya no sentía. Ya ni me fluía sangre, para decir la verdad, ya ni fluía sangre de muerto que ya estaba, y ya no se sentía. Yo no tocaba, por eso no podía ni pararme. Entonces, cuando orábamos, como casi podíamos orar todo el día, podíamos orar toda la noche, podíamos orar que Dios hiciera un milagro. Y aparte de eso, teníamos que enfrentar las diferentes situaciones que pasaban a nuestro alrededor, como pues que violaban a las muchachas, abusaban de ellas, las mujeres se metían con otros hombres, y allá existe mucha promiscuidad, mucha brujería, y entre ellos mandan al brujo que mate a su hijo porque se metió con mi esposo, y muchas cosas así. Abusan de las niñas, y es un fin, es otro mundo. Entonces teníamos que enfrentar esto a la misma vez que estábamos pasando mi situación, y pues orábamos por ambas situaciones. Y pues seguíamos avanzando con la obra, haciendo conquistadores, haciendo escuelita, a pesar de todo lo que estaba pasando. Me recuerdo que una noche, cuando desperté y me removieron algo que le ponían los indígenas, cosas naturales como hojitas, me lavaban y cosas. Cuando removimos había mi tendón. No tengo ni las palabras. ¿Cómo? Porque decían que no tenías. No tenía, o sea, estaba el hoyo y vacío. Y levantas en una mañana y ves el hoyo vacío y esa cosa blanca ahí en medio. O sea, no hay ni palabras para poder explicarlo. O sea, solamente Dios, porque abrieron y vieron que no había nada. Ajá, no había nada. O sea, el hoyo, todos los días que se limpiaba y se veía, ahí estaba el hoyo blanco y vacío, sin nada. O sea, no tenía nada. Y justo esa mañana, en ese hoyo así, en medio, estaba el tendón así. Afuera, ese cosita largo, blanco. Oye, es impresionante porque, o sea, Dios te dice: ve y yo te voy a dar las herramientas necesarias para que tú puedas hacer la obra. Y si algo te pasa,
quien toma parte pues ahora sí de las consecuencias, pues es Dios también, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, hermano. Si tú estás en estos momentos en una camilla, si tú estás en un hospital, si tú estás pasando una cosa de tu matrimonio, está por fracasar, por separar, no sé, para Dios no hay nada imposible. Tienes que orar, tienes que entregarte todo al Señor, darle todo. No dejes, ni detengas algo que tú mismo quieres solucionar, no. Tú dale todo, entrégate en oración, derrámate cada día, cada noche, cada momento, porque el Señor sí hace milagros hasta en estos días.